¿Qué tal? Buenas tardes, son las 13:53. En esta jornada de martes vuelven los turistas británicos. Los vuelos desde Reino Unido hacia España se han triplicado en estas últimas horas, justo después de que ayer se retiraran las medidas anti-COVID. Es otro de los efectos de ese Día de la Libertad. Comenzamos Atlántico Noticias. Los británicos ya no tienen que pasar, ya saben, la cuarentena al regresar de destinos en semáforo naranja. Las reservas en España se han disparado un 400%, algo que esperaba impaciente el sector turístico, por ejemplo, de Canarias. Muchos turistas están ya desde ayer aquí en Canarias. Y muchos encantados de poder volver a tener vacaciones en alguna de nuestras Islas Canarias. Creo que es lo que la gente necesitaba, porque puede ser un riesgo para la salud mental. Y a pesar de volver a la normalidad, todavía tenemos que llevar mascarillas en algunas zonas. Mientras en Reino Unido observan estos días de libertad con una mezcla de alegría y desconfianza, ahora además Boris Johnson avisa de que en unas semanas el pasaporte COVID va a ser obligatorio. Y Sí, Marta, y será obligatorio en discotecas, eventos multitudinarios, aunque es una medida que no entrará en vigor al menos hasta septiembre. Y entre los destinos turísticos favoritos para volver a sus vacaciones, los británicos han elegido nuestro archipiélago, también Baleares y la Costa del Sol. Sin duda, un día de la libertad caracterizado por esas esperanzas puestas del sector turístico en este país emisor de turistas. Pues son turistas que llegan a España en plena oleada de contagios. La incidencia acumulada sigue subiendo. Lo que más preocupa ahora es la presión hospitalaria en las unidades de críticos en particular. Están superando a día de hoy a 10% en todo el país. Y por eso Sanidad asegura que ahora más que nunca es importante continuar con la vacunación. Miguel. La incidencia escala más de 60 puntos durante este fin de semana y roza los 600 casos por 100.000 habitantes. Los contagios no paran de aumentar y el Ministerio de Sanidad ha notificado durante este fin de semana más de 60.000 nuevas infecciones. Pero lo que preocupa es que comienza a notarse la presión en las unidades de críticos. Mientras España vuelve a conseguir otro hito, la mitad de la población diana ya ha recibido la pauta completa. Son más de 24 millones de personas. Más noticias que les contamos hoy en Atlántico. Noticias en Perú, por ejemplo, tras un agónico recuento de votos en la segunda vuelta del 6 de junio, después de semanas de impugnaciones de batalla legal en definitiva, se ha declarado ya ganador al candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, que es el nuevo presidente del país. Y en Haití, el primer ministro interino Claude Joseph va a ceder su cargo hoy a Ariel Henry, que fue nombrado por el presidente Jovenel Moïse antes de que lo asesinaran el pasado 7 de julio. Joseph había dirigido el país desde el magnicidio, una situación irregular que tenía en vilo a la comunidad internacional. Empezamos, si les parece, con los datos aquí en Canarias de los que disponemos hasta el momento. 610 contagios, en las últimas horas 362 en Tenerife. Hay 4 plantas del Hospital de la Candelaria dedicadas ya a pacientes COVID. 3 de los 4 grandes hospitales han activado su plan de contingencia y la Candelaria de momento es el más presionado. Ha recibido alrededor de 15 personas con COVID al día. Más de la mitad de la población de las islas, ese es el dato positivo, está inmunizada, el 70%, por lo menos tiene una dosis de la vacuna. Y la variante Delta supera el 60% de los casos. Por cierto, que Luis Serra, que es miembro del comité científico, avisa de que a final de agosto, a su juicio, podríamos estar en mucho mejor situación, sobre todo cuando se vacune a los niños a partir de 12 años. La vacunación va a paliar, va a controlar la pandemia y en agosto, a mediados de agosto, las cifras irán bajando progresivamente, pero hasta entonces tenemos 3-4 semanas críticas. Cuando ya hemos vacunado a la población, por ejemplo, de los 12 años hacia arriba, no se van a producir más repuntes. Y frente a esta quinta ola, la ministra de Sanidad se muestra también relativamente optimista, en parte por ese ritmo muy bueno de vacunación que se llevan a cabo en las comunidades autónomas, pero está haciendo un llamamiento, reitera ese llamamiento a los ciudadanos pidiendo prudencia. Hay que seguir haciendo una llamada a la cultura del cuidado, una llamada a la prudencia, una llamada a cumplir las normas que las autoridades sanitarias
estamos dictando y, por supuesto, tener mucho respeto al virus. El bicho sigue ahí, el virus sigue ahí al acecho de quien no se protege, al acecho de quien no está vacunado. Cuando lleguemos al 70% antes de que finalice agosto, el siguiente paso será tener vacunada a toda la población del país. Pues para controlar esta oleada de contagios, el Consejo de Ministros acaba de aprobar hoy que las farmacias puedan vender sin receta los test de autoevaluación, los famosos test de antígenos, un instrumento que ya se usa en muchos otros países europeos. Nada más se publique en el BOE serán de venta libre. El farmacéutico Avian Mesa nos da las claves. La disponibilidad de los test de antígenos en formato autodiagnóstico esperemos que estén disponibles a lo largo de esta semana en todas las farmacias de nuestro país. Es una noticia que llevamos tiempo esperando, sobre todo porque la utilización de estos test, si se utilizan de forma correcta y si se hace caso a las recomendaciones sanitarias, pueden ser una grandísima herramienta para gestionar la pandemia. Sobre todo porque permite y contribuye de una forma mucho más ágil y mucho más directa, mucho más accesible al ciudadano detectar nuevos casos de coronavirus y que por tanto se contribuya de una forma mucho más masiva a gestionar la transmisión. Estos test de antígenos van a tener aproximadamente un precio entre 5 y 7 euros, no van a requerir receta médica, sí que estarán supervisados por el control y la atención farmacéutica y además de que estos test antes de salir al mercado han sufrido esos procedimientos, esos estudios de usabilidad, por lo tanto son test que son fáciles de utilizar por cualquier persona, no es necesario una experiencia previa y pueden ser utilizados por cualquier persona independientemente de no ser profesional sanitario. Bueno, lo cierto es que en los últimos 7 días los ingresos en los hospitales han aumentado en un 65% en todo el país. Pendientes estamos de las unidades de críticos, donde ha aumentado más de un 45%. La incidencia sigue al alza. Estamos ya en unos 600 casos por 100.000 habitantes, pero Sanidad asegura que el incremento de contagios comienza a ralentizarse, pero aún así es preocupante, Miguel. Impulsado principalmente por los contagios entre los menores de 30 años, España se encuentra inmersa en la quinta ola de la COVID-19. Tras este fin de semana, la presión hospitalaria repunta y varias comunidades autónomas comienzan a reforzar su sistema sanitario. A nivel nacional, la ocupación de las UCI supera el 10%. En su último informe, el Ministerio de Sanidad ha notificado más de 61.000 nuevas infecciones, 23 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 599 casos. Canarias mantiene una tendencia al alza desde hace varias semanas que ha obligado, por ejemplo, a Tenerife a derivar pacientes a otros hospitales. Las islas siguen anotando récord y Sanidad ha detectado en la última jornada 610 contagios, 0 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 336 casos por 100.000 habitantes. Esto ha llevado a varias comunidades a incrementar sus restricciones para frenar los contagios en plena temporada de verano. Es verdad que está disminuyendo la velocidad, pero es verdad que seguimos en un momento muy delicado. El porcentaje de casos que ingresan ha disminuido mucho respecto a los casos que se notifican cuántos ingresan, pero también empezamos a tener cifras preocupantes. Y para evitar que estos incrementos se transformen en aumento de fallecidos, las comunidades autónomas siguen vacunando al ritmo esperado. Esto ha generado que se consiga el objetivo marcado para esta semana. Hasta el momento ya tienen la pauta completa en nuestro país más de un 50% de la población, es decir, más de 24 millones de personas, y han recibido una dosis un 62,1% de la población. En Canarias, 1 de cada 4 jóvenes de entre 20 a 29 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y hasta el momento en las islas han recibido las 2 dosis más de un 50% de la población y una dosis la han recibido un 68% de la población. El Ejecutivo Nacional confía en cumplir el objetivo de inmunizar al 70% de la población en verano y además asegura que habrá dosis suficientes en las próximas semanas para continuar vacunando a toda la población diana. A lo largo de esta semana llegarán a nuestro país más de 2,2 millones de dosis. Bueno, vamos a hablar de los datos con José Jonay Ojeda, que es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que está de nuevo con nosotros. Señor Ojeda, bienvenido. Hola, muy buenos días. Y además, viviendo este segundo verano de pandemia con datos de contagios que no paran de subir, ¿cómo analiza la actual situación en España? Bueno, en la mayor parte, pues la situación, digamos, nos ha sorprendido, ¿no? Aunque sí era previsible que tuviésemos un incremento de contagios, ¿no? La realidad es que este incremento de contagios, que se ha iniciado
en el grupo de los más jóvenes está siendo en las últimas semanas muy rápido y exponencial, ¿no? Y eso nos pone en alerta. Sobre todo porque es complicado atajar, y lo vamos viendo semana o día tras día, los datos que se dan, en particular en esa franja, incluso de 12 a 19 y también de 20 a 29, que es lo que más preocupa a los expertos, ¿no? Sí, bueno, nos preocupan especialmente los contagios en esa franja etaria, porque aunque las personas más jóvenes, ¿no?, son menos vulnerables, pueden desarrollar en un bajo porcentaje la enfermedad, tener complicaciones y secuelas importantes, ¿no? Además, su comportamiento, ¿no?, y menor percepción del riesgo puede facilitar el contagio de otros grupos poblacionales más vulnerables, ¿no? Y eso, pues bueno, es una variable que tenemos que tener en cuenta. Luego esta otra cuestión es la incidencia directa en la atención primaria, con el perjuicio que supone para otras enfermedades, para otros pacientes, también la presión en los hospitales, con lo que supone también de desplazamiento de citas para otras urgencias. Este es el problema mayor, ¿no? Sí, la realidad es que este aumento de contagios rápidamente se ha trasladado a una situación pues muy complicada, tanto en atención primaria como en salud pública. Todas estas personas pues tienen un seguimiento, ¿no? Tienen menos síntomas, ¿no?, o han tenido unos síntomas más leves, ¿no?, que en ocasiones anteriores de esta pandemia, pero necesitan un seguimiento. Y es verdad que a medida que han ido aumentando los casos, ¿no?, pues como suben de una forma tan importante, pues están llegando también en algunos territorios a traducirse en una presión asistencial importante en los hospitales. ¿Ha coincidido todo esto con esa decisión del Gobierno de retirar la mascarilla en exteriores, algo que apoyaban muchos expertos, entre ellos usted, señor Ojeda? Pero quizá también, al margen de esa retirada, todo esto está debido a un cambio en la percepción, una pérdida de miedo, en definitiva, ¿no? Sí, muy probablemente estamos viviendo, ¿no?, una quinta ola diferente, ¿no?, con otras probablemente variables, ¿no?, que están explicando pues este incremento de contagios, ¿no?, y la situación epidemiológica que estamos viviendo, y probablemente el menor miedo, o el tener menos miedo, ¿no?, a contagiarse y a ser contagiado, pues está haciendo que en algunos casos pues nuestro comportamiento haya cambiado y haya facilitado el que el virus se haya, bueno, pues digamos, la transmisión comunitaria se haya producido con mayor rapidez, ¿no? El uso de las mascarillas en exteriores, recordemos que sigue siendo necesario siempre y cuando no se puedan mantener las distancias de seguridad. Claro. La postura de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria es que cuando, digamos, estamos en exteriores y es posible mantener esta distancia, en ese caso la evidencia científica nos recomienda el que no se usen, sobre todo porque nos facilita la vida, ¿no? Pero recordemos que el riesgo sigue existiendo, sobre todo cuando no somos capaces de mantener la distancia de seguridad. Bueno, pues queda hecha esa advertencia, como siempre, José Juan Ojeda. Gracias por atendernos un día más. Gracias a ustedes. Muy buen día. Bueno, vamos ya con la agresión que se producía en el metro de Madrid de un joven a un sanitario. Este le pedía que se pusiera la mascarilla. Unas imágenes sobrecogedoras. Bueno, en las imágenes se ve cómo se inicia el enfrentamiento. El agresor, con una gorra de color rosa, una mochila, ataca a la víctima propinándole un puñetazo, un golpe en el ojo. Inmediatamente esta persona sanitaria se arrodilla en el suelo. Según fuentes de la investigación, la víctima ha perdido la visión de ese ojo. La policía pedía colaboración ciudadana. Finalmente ha podido detenerse a este individuo, un chico de 19 años, al que se le atribuye ahora un delito de lesiones graves. Mientras en Reino Unido, ya saben, se ha convertido en uno de los ejemplos de desescalada que se miran con mucha atención. Los vuelos desde Reino Unido a España se triplican, las reservas se disparan en un 400%, Isiar. Y por ello muchas esperanzas puestas en Reino Unido como país emisor de turistas, sobre todo nuestro país, y también en ese Día de la Libertad. La situación respecto a España poco ha variado, continúa en semáforo ámbar, y lo único diferente es que esos turistas vienen completamente vacunados, también no están obligados a hacer una cuarentena, pero sí deben hacerse 2 pruebas PCR, una a la ida y otra a la vuelta, y muchos de ellos están temiendo de que hayan cambios a última hora, tal y como viene haciendo su primer ministro británico Boris Johnson. Los destinos favoritos para estos días, sin duda, Canarias, Baleares y también la costa malagueña, la Costa del Sol. Por otro lado, una de las noticias también del día, Boris Johnson anunciaba la obligatoriedad del certificado de vacunación para entrar en discotecas y en eventos públicos multitudinarios, pero esto es algo que no entrará en vigor al menos hasta septiembre. Después del levantamiento de toda restricción frente a la pandemia,
Reino Unido exigirá certificado de vacunación para entrar en discotecas o eventos multitudinarios, pero los ingleses podrán seguir bailando sin él al menos hasta septiembre. Las salas de baile llenas fue una de las imágenes del Día de la Libertad, donde además quienes se vacunaron al completo en el país pueden volar a destinos ámbar sin cuarentena. A la vuelta él no, yo sí. Por no tener la vacuna. Por no tener la vacuna. No me hace falta hacer cuarentena. Tengo que hacer otro test para averiguar si estoy bien y puedo volver al trabajo. Pero sí que tengo que pagar las PCRs que te piden por allá. Creo que es lo que la gente necesitaba, porque puede ser un riesgo para la salud mental y a pesar de volver a la normalidad todavía tenemos que llevar mascarillas en algunas zonas. Y entre los turistas españoles y españolas que regresan a casa por vacaciones, tanto ellos como los británicos fueron bien recibidos por un sector turístico que ya les echaba de menos. Se ve una mejoría, la verdad que sí. Son todos contentos, me ayudan mucho mis clientes fijos. A ver si con los británicos la cosa empieza a subir, porque lo deseamos de verdad. Otro de los anuncios, la vacuna se ofrecerá solo a mayores de 12 años que corran un alto riesgo de contagio o convivan con personas vulnerables. El resto, de momento, no entra en los planes de Johnson. Eso en Reino Unido, pero fíjese que en Japón el director del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Toshiro Muto, no ha descartado una cancelación de última hora por los casos de COVID que se están detectando en la Villa Olímpica. Había anunciado que van a poder competir los deportistas que den negativo por coronavirus 6 horas antes de la prueba. Las dudas sobre una posible cancelación ya habían sido planteadas por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que reconocen no haberlas hecho públicas para no alimentar la incertidumbre sobre este evento que cada vez son mayores. El gobierno de Francia reconoce que su país está en la cuarta ola, que los contagios en las últimas semanas aumentan, que lo han hecho en un 125%, y esto obliga a reforzar los controles a los viajeros que vengan de países como España. Precisamente desde el pasado viernes las personas que viajen desde nuestro país, desde Portugal o del Reino Unido, van a tener que presentar PCR negativa. El ministro de Asuntos Exteriores aseguran que Europa, refiriéndose a estos 3 países, abrió muy rápido, flexibilizó demasiado pronto algunas restricciones y no aprendieron, dicen, de los errores del pasado. Ante la escasez de vacunas en Irán, la población, mucha de ella, ha decidido trasladarse a la capital de Armenia para recibir esas vacunas contra la COVID. Lo hacen ante el avance de la variante que se ha propagado con muchísima rapidez en ese país. Ahí ven imágenes de largas colas de iraníes en las unidades móviles de vacunación en el centro de Ereván, en Armenia. Pero vamos con una noticia de última hora. Bueno, de hecho se está produciendo justo ahora el Blue Origin, el primer lanzamiento tripulado. Está a punto de despegar en 30 segundos. Ya saben que el magnate de la comunicación, Jeff Bezos, va en el interior, que se va al espacio junto a su hermano y otros 2 tripulantes. Entre ellos está Mary Wallace, que es una piloto octogenaria que en su momento se quedó sin viajar al espacio. Ahí tienen la cuenta atrás, está a punto de despegar ese Blue Origin. El despegue será, como decimos, el primero a cargo de la compañía de Bezos. Vamos a ver cómo sale hacia el espacio, ahí la vemos en directo, cómo se produce este vuelo de la compañía Blue Origin. Si todo sale bien, que parece que de momento todo va bien, el vuelo durará 11 minutos. Go, Jeff, go, Mark, go, Wally, go, Oliver. You are going to space. Todo está saliendo perfectamente y esa cámara pues deja ver ese despegue del Blue Origin. A bordo de él, ya saben, va Jeff Bezos con su hermano y también con esa tripulante de 80 años que ha logrado cumplir su sueño. Y vemos como ese cohete poco a poco desaparece de la imagen, que por cierto, como decimos, absolutamente en directo. Beautiful burn on that BE-3 engine. Liquid hydrogen. Not quite. And liquid oxygen as the propellant. It's a nice
not just clean in terms of Bueno, pues ya han visto ese lanzamiento en directo, estaremos pendientes de lo que ocurra. Vamos ahora hasta Perú porque después de 2 meses desde las elecciones la autoridad electoral ha dado al triunfo al socialista Pedro Castillo, es el nuevo presidente del país. Presidente de la República, a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta. Castillo se enfrentó en segunda vuelta a la candidata de la derecha Keiko Fujimori. El resultado oficial de los comicios ha sufrido muchos retrasos después de las denuncias reiteradas de Fujimori por posible fraude electoral en algunos colegios. Finalmente la candidata ha aceptado el triunfo del nuevo presidente electo Pedro Castillo. Vamos a rechazar cualquier pretensión o tener algún modelo de otro país. Los peruanos sí podemos, los peruanos sí gestaremos el verdadero desarrollo y el verdadero económico. Eso en Perú y en Haití. El país se prepara para que Ariel Henry asuma la jefatura del gobierno porque releva al primer ministro Claudio Joseph. El objetivo del cambio, dar estabilidad a ese país, calmar las tensiones políticas y dice también celebrar unas elecciones democráticas mientras la situación está haciendo que miles de personas huyan directamente de Haití. De país en país, de frontera en frontera, los migrantes haitianos recorren Latinoamérica con la intención de encontrar el sueño americano cueste lo que cueste. En los últimos meses, el flujo de cientos de migrantes de la isla caribeña que transitan el territorio nacional ha aumentado ostensiosamente y de forma alarmante, huyendo por la situación actual de su país natal. El país es difícil porque mi país está de guerra y bueno, por ahora muchos problemas. Entró un par de gente en mi país, mató al presidente. Estamos en la calle, como se puede decir, y nosotros atrás de buscando una vida mejor. Hay quienes han atravesado hasta 8 países. Son cientos de niños, mujeres y hombres que han decidido buscar nuevas oportunidades. Por lo anterior, representantes de los derechos humanos afirman que las autoridades hondureñas deben permitir el tránsito de los extranjeros, emitiéndoles el salvoconducto lo más antes posible. Honduras no puede retener, ni mucho menos puede estar generando condiciones tediosas para que no puedan estas personas migrantes poder pasar por Honduras. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Vamos a mirar de nuevo aquí en nuestro archipiélago porque la caravana Abriendo Fronteras ha continuado hoy con las acciones para denunciar la situación de la migración, pero aquí en las islas. La organización ha estado esta mañana, entre otros puntos, en la delegación del Gobierno en Canarias. Osiris Armas tiene los datos. Adelante, Osiris. Allí comenzó, ahora nos encontramos nosotros en el que es por ahora el último punto del día, en este muelle de Arguineguín. Aquí la concentración ha acabado hace escasos minutos, se ha desarrollado finalmente en las puertas de este muelle que hoy permanece inusitadamente cerrado al público. Nos dicen desde Puertos Canarios que se ha hecho por motivos de seguridad. Aquí han querido dejar clara la protesta por las condiciones en las que miles de personas estuvieron durante sobre todo los últimos meses del pasado año a su llegada aquí a Gran Canaria. Recordemos que por momentos hubo personas que se ha confirmado que estuvieron aquí cerca de 20 días durmiendo y pasando los días a la intemperie, además en una época pues como la actual, en la que la temperatura era bastante elevada. Han protestado por esas condiciones en las que se recibe a esas personas aquí en Arguineguín, pero antes de aquí han estado también en el cementerio de Agüimes. Allí se ha rendido un homenaje a todas esas personas que han fallecido. Algunos se encuentran enterrados allí, que fueron enterrados, rescatados y enterrados sin nombre, ya que no se ha llegado en ningún momento a conocer su identidad. Como comentaba, la primera parada fue hoy en la delegación del Gobierno. Allí han hecho extensible su lema principal. Piden mejores derechos, que se respeten los derechos humanos y un mejor sistema de acogida para todas las personas que intentan llegar hasta aquí, hasta Canarias, en este caso, muchos para continuar luego su ruta europea, y recuerdan que lo hacen huyendo de guerras, huyendo del hambre y en busca de una vida mejor. Muchísimas gracias a Osiris que nos ha contado esa última hora desde Arguineguín. Más información de este asunto en el Telenoticias 1. Nosotros continuamos ahora en Nicaragua porque ayer se conmemoró cómo la revolución acabó hace 42 años con la dictadura de Somoza. Se hizo con una fiesta conocida como la fiesta sandinista, que se celebra esta vez mientras 6 líderes de la oposición están en prisión. Además, el presidente Ortega, al que se denuncia reiteradamente por violación de derechos humanos, ha aprovechado el homenaje para reafirmar su control sobre el ejército, la policía y acusar a Estados Unidos de querer derrocarlo.
En Bagdad, la capital de Irak, 35 personas han fallecido, 57 heridos por un atentado perpetrado en un mercado en un barrio chií. Según las autoridades, se confirma que se trata de un atentado que habría realizado un terrorista suicida con un chaleco. El atentado ha sido ya reivindicado por el Estado Islámico. Violencia también en Venezuela, en plena capital, en Caracas, donde las bandas armadas y las fuerzas de seguridad llevan días de enfrentamientos callejeros. Esta es la situación que muchas familias han tenido directamente que irse de sus casas. Nos lo cuenta Álvaro Algarra. Más de 22 horas ininterrumpidas de enfrentamiento. Eso fue lo que vivió Carolina Velázquez en su casa en el suroeste de Caracas, en una zona adyacente a la Cota 905, una barriada popular ubicada a solo 2 cuadras de su casa. Ella explica la razón del por qué muchos vecinos se vieron forzados a evacuar el lugar de manera temporal. Había gente que, bueno, ni arte ni parte, pues, y les cayó una bala por la ineptitud del gobierno. Lamentablemente tuvieron que salir y abandonar todo por el mismo terror. Se vinieron para las misiones que están aquí, cerca del cardiológico, a resguardarse, pues, a resguardar su vida porque tenían niños. Vanessa Mata, otra vecina de la zona consultada, asegura que jamás pensó que viviría en carne propia un conflicto de esa magnitud y lo que significa, a su juicio, tomar la decisión de abandonar su hogar. O sea, dejar tu hogar es dejarlo todo, sobre todo esas personas que viven en pobreza crítica. Pues mucha gente fue donde familiares, donde tíos, venían aquí y nos decían, mira, o sea, ya no hayamos qué hacer y bueno, porque este es un país sin ley, definitivamente. Este es un país donde las personas no tienen donde quejarse. Las cifras oficiales de lo ocurrido durante el operativo escasean y mientras Nicolás Maduro y su gabinete han elogiado la acción de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía por haber controlado la situación, los organismos defensores de derechos humanos no comparten la misma opinión. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Vamos a mirar a Alemania, donde continúan las labores de reconstrucción de búsqueda al oeste del país tras las lluvias torrenciales. El gobierno ha enviado al ejército a la frontera con Austria también para ayudar a los servicios de emergencia de la zona. Muchas vías siguen intransitables por la cantidad de escombros de barro que no han podido todavía ser retirados. El gobierno está preparando, de hecho, un paquete de ayudas para las regiones más afectadas, para los miles y miles de vecinos que lo han perdido todo el pasado fin de semana, que cayeron esas lluvias que ya han sido consideradas como el peor desastre natural que se ha vivido en el país en los últimos 60 años. Esto es Italia, es la zona de Foggia, y allí los bomberos trabajan contrarreloj para evitar que el aumento del río cause pues aún más daños de los que ya de por sí ha provocado. Ahí lo ven. También por la lluvia de los últimos días, esas inundaciones y deslizamiento de tierra. Los servicios de emergencia han rescatado también a muchas personas que se vieron sorprendidas por ese desbordamiento y quedaron atrapados en sus vehículos. Bueno, vamos a regresar en directo hasta Texas, donde ya saben se ha producido ese despegue de ese vuelo a bordo del que iba el magnate Jeff Bezos, acompañado de su hermano. La cápsula era el Blue Origin y el vuelo estaba previsto que durara en el espacio pues menos de 11 minutos y ha sido unos 9 minutos lo que ha estado en el espacio este vuelo, el primero tripulado, y que pues como pueden comprobar todo ha salido bien y ya la cápsula en la que van esas personas pues está descendiendo a tierra. Y como se preveía, pues todo ha salido bien. A bordo pues va el hermano de Jeff Bezos, un joven también al margen de Mary, esa astronauta octogenaria, va también un chico de solo 17 años. Ambos serán absolutos protagonistas junto a Bezos. En el aterrizaje, absoluto éxito para esta misión privada al espacio. What a flight. Welcome back to Earth First Step. Congratulations to all of you. What a day, what a day. Escuchan, qué día, un día importante en la historia de la humanidad, un vuelo tripulado de carácter privado que abre pues la vía a esos vuelos tripulados por turistas incluso al espacio. Nosotros vamos a irnos ya, vamos a hacerlos con el regreso de Don Patricio, que lanza el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. Tengo una mesita en el club. Si ya te vas, pues chao, vela.
Ahí ven, Chao Vela, así se llama el tema de este artista canario. Tras una larga espera, Don Patricio estrena ese nuevo tema para un álbum que no se va a lanzar antes del año que viene. Así que nos quedamos con este adelanto. En nada, Telenoticias Primera Edición con Isabel Baeza. Hasta mañana. Como ella, tengo una mesita en el club. Dile que traigan más botellas. Oye, y si me subo al tejado, pues tírale. Hoy estoy mexicano, pues órale. Que si está complicado, te lo diré. Son las 4, hermano, y tú sigues en pie. Y tú sabes quién lo mata. Llevo tu foto detrás la mata. Venite y deja.